Y bueno, la semana pasada, no pasada, no, ya hace unas 2 semanitas que nos reunimos, entonces estamos viendo como lo más general de la salud mental. Y hoy la idea es que empecemos a profundizar, porque lo que quiero es que de esta serie de charlas podamos tener como herramientas, porque nunca sabremos cuándo podremos estar sufriendo de nuestra salud mental, pero tampoco sabemos cuándo necesitaremos ayudar a alguien por algún problema de salud mental. Entonces, así como a grosso modo, vamos a empezar a ver en esta presentación que es acerca pues, de la salud mental. Pero primero, empezamos con un versículo en Efesios, capítulo 4 el versículo 32 que dice: más bien, sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonaos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Esto para nosotros es importante porque partiendo que cada uno tiene su dificultad, cada uno tiene su realidad, pues también entendemos que nosotros que hacemos parte de un todo, tenemos una responsabilidad frente a lo que está pasando. Hay muchos de ustedes que con la realidad de nuestro país se sienten frustrados, golpeados y con todas las razones, porque día tras día hay noticias muy tristes, noticias de muchas dificultades y eso nos afecta. Entonces, si nosotros somos amables, como lo dice en este caso el texto, somos misericordiosos, aprendemos a perdonar y sobre todo acompañándonos, pues todo este tema incluso de salud mental empieza eh, a tener mucha más relevancia para lo que podemos hacer. Entonces, una breve, pues como explicación, como ya para sintetizar, porque la semana, bueno, cuando nos reunimos, era más como apreciaciones y no tanto como tan puntual, pues lo quise definir como la capacidad de las personas y de los grupos para interactuar entre sí y con el medio ambiente, de modo de promover el bienestar de cada uno, el desarrollo y uso óptimo de su parte psicológica, emocional y afectivo. Porque hablamos de uso óptimo, porque obviamente lo que estamos viendo es que en esta parte psicológica no solamente podemos utilizarlo óptimamente como para nuestro propio desarrollo, sino todo lo contrario. Muchas veces y en la gran mayoría de casos, el mayor inconveniente que uno tiene es su propia mente, es su propia psiquis. Y aquí es donde no solamente desde la parte pues como bíblica y espiritual tenemos que profundizar, sino también desde esa parte de las ciencias, de la psicología, que pueden terminar siendo de bendición para todos. Alguien la semana pasada me decía, es que todo el mundo debería ir, así sea una vez, a un psicólogo, no porque estemos locos, sino porque también necesitamos muchas veces sacar lo que nunca hemos sacado. Y ahí es donde empezamos a buscar ese ser humano, pues integral. Siguiendo pues la importancia de la salud mental, es que las tasas de depresión, consumo de drogas, maltrato infantil, la violencia social y política generaron vulnerabilidad en la salud mental de la población, afectando la calidad de vida. No es para que la respondan, pero sí para que lo piensen. Si yo les pregunto cuántos de ustedes la semana pasada se sintieron tristes, así sea un día, quiero que hagan la cuenta, solamente para ustedes. ¿En cuántos momentos se sintieron así? ¿O se sintieron mal? ¿O por X o Y razón pensaron como en qué mundo vivimos y hacia dónde vamos? Eso se los dejo a ustedes, porque aquí es donde empezamos a ver que por más que nosotros tratemos de ser nosotros y que yo me desarrollo solo y que si yo no le hago daño a nadie, pues todo va a estar bien. Ahí es donde vemos que eso como tal no puede ser, porque nosotros tenemos la posibilidad también de hacer cambios.
en todo esto. Y si nosotros juntos hacemos algo, pues somos ese granito de arena que antes no estaba. Y uno dice, bueno, puede que no sea mucho, pero nuestra labor, y como se los comentaba en la última reunión con la fábula del colibrí, nosotros tenemos que aportar desde nosotros, tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, es muy importante que estemos hablando acerca de la salud mental porque nuestro entorno, nuestro país, que está plagado de violencia, plagado de muertes incluso, pues termina siendo uno de los temas fundamentales también para nosotros como jóvenes, para nuestras familias, para nuestros hogares. Incluso esto hay que llevarlo a nuestros trabajos, porque al fin y al cabo nuestros trabajos terminan siendo o nuestra primera casa o nuestra segunda casa. Y ahí es donde nosotros debemos procurar que la salud mental esté más presente. Entonces, sacamos de estos temas de salud mental algunas enfermedades y situaciones y encontramos que están divididas, una para la población infantil y otros más para trastornos mentales en adolescentes y adultos. Todo esto se puede generar desde que tú eres pequeño hasta que eres adulto, puedes pasar por todos los procesos, pero digamos que en la parte de salud del Ministerio de Salud lo tiene dividido obviamente en la población infantil y en la población pues, de adolescentes y adultos. Entonces, los que más se presentan en los niños son ansiedad por separación, ansiedad generalizada, depresión, oposicionista desafiante, que esto pasa cuando el niño se empieza a desarrollar y no encuentra muchas respuestas en sus padres o en sus abuelos con quien vivan. Entonces se empieza a hacer como la contraparte de lo que te diga el adulto. Déficit de atención e hiperactividad, eso se vive mucho también porque en los procesos de desarrollo de los niños no tienen los espacios suficientes para que ellos desarrollen su creatividad y desarrollen pues como todo su ser. Entonces ya en ese orden de ideas depende mucho del crecimiento pues de los niños. Y el trastorno de conducta, que más adelante también lo vemos como bipolaridad, pero eso depende mucho del ambiente en el que el niño crece, porque de pronto en la casa se le dice una cosa, en el colegio ve otra cosa, y esto le genera pues como muchos conflictos a los niños. Y ya pasando a los adolescentes y adultos, creo que si vemos, por lo menos por alguno de esos hemos pasado en algún momento, menos obviamente en el penúltimo, pero pues como para leerlo son la depresión, que es junto al estrés, las mayores enfermedades actuales, trastornos bipolares, no solamente por la dificultad del entorno, sino que ya cuando empezamos a crecer tenemos que asumir ciertas responsabilidades y ahí es donde entramos como en esas etapas de negación que nos pasa a todos. Ansiedad generalizada puede ser ansiedad por el trabajo, ansiedad por una tarea, ansiedad por el transporte público, ansiedad en la familia porque hay conflictos, ansiedad con la pareja. Es decir, la ansiedad termina siendo generalizada porque si la desglosamos puede ser por cualquier cosa. Pero el punto es que ya que más adelante lo vamos a ver, para poder ayudar tenemos que categorizar o tenemos que identificar qué tipo de ansiedad es para poder pues ayudar. Pánico por el futuro, pánico por la realidad, incluso este fin de semana se definen muchas cosas para nuestro país y también esto genera un pánico generalizado porque unos quieren uno, otros quieren otro y siempre que hay incertidumbre, casi que esos cuatro primeros se ven, siempre se presentan. La fobia social también es uno de los más presentes. Muchas veces nosotros, no sé, como que subestimamos esto y es muy común. El tema de que yo no sé hablar en público, el tema que a mí no me gusta estar alrededor de gente nueva y más después de una pandemia. El tema de fobia social, aunque no lo crean, ha venido incrementándose porque la gente se acostumbró solamente a estar en un computador, ya el tema también del contacto físico
no gusta. Entonces son una serie de trastornos que se han venido presentando no solamente desde la pandemia, sino mucho antes. Los suicidios, pues al ver que se sienten pues como agobiados y que no tienen una salida, pues los suicidios, a pesar de que nuestro país no es como uno de los que tiene tasas más altas, como en países ya más desarrollados, pero también es algo muy presente. Y el tamizaje de personalidad hace referencia a diferentes formas en que nosotros enfrentamos las situaciones y eso nos genera como una pérdida de identidad que llega a un punto donde tú dices, yo no sé, esto puede ser porque una persona lo generó y también porque dentro de tu desarrollo has tenido muchos conflictos personales. Entonces, estas son las enfermedades y situaciones que más se presentan que afectan nuestra salud mental, entre otros. Y aquí sí vale la pena aclarar que eso depende de cada una de las personas. Depende de tu desarrollo, de tu crecimiento, de si creciste en un hogar estable, si creciste con padres separados, si vives solo con tus abuelos, si vives solo con tu pareja, en fin. Entonces es algo que estamos pues como enfrentándonos y que no va a ser fácil. Entonces, por eso es muy importante que como, en este caso como grupo, como ministerio, tengamos pues como presentes estos aspectos, porque en algún punto, seas tú, como lo decía, seas tú, o sea, un familiar, o incluso dentro de tu trabajo, si tú estás a cargo de un grupo, de un equipo, pues es muy importante que tú conozcas esto para poder dirigir muy bien a las personas pues, que te rodean. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo ayudar. Son 10 más o menos. Estas las tomé pues, de un estudio. Disculpen un segundo. Bueno, es Eider que se está tratando de conectar, pero que el internet no lo deja. Entonces, ¿cómo ayudar? Evitar comportamientos compulsivos que distan mucho de ser saludables, que pueden convertirse en trastornos obsesivos compulsivos. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo muy claro. Si tú eres obsesionado a la Coca-Cola, Natalia, no mentiras, si eres obsesionado a la Coca-Cola, tienes que no dejarla completamente porque eso también se termina convirtiendo en un comportamiento compulsivo, sino irlo mediando. Entonces, si lo estás tomando todos los días, vas a pasar de día de por medio. Después pasará una semana porque termina siendo un proceso dentro de un comportamiento compulsivo. De esa manera, ya podemos... un segundo. Ya. Ya Ider se nos unió. Entonces, de esta manera podemos empezar a romper esos comportamientos compulsivos. Muchas veces, para que lo sepan, sí es necesario la ayuda de alguien, sea de tu pareja, sea de tu mamá, de tu papá, de un familiar, de un primo, lo que sea, porque se convierten en hábitos y romper los hábitos es muy complejo. También por eso el tema de hacer un proceso dentro de un comportamiento compulsivo va a ayudar a que esto se empiece a romper. Como lo dice, un comportamiento compulsivo puede terminar siendo en un trastorno obsesivo compulsivo. Es como el siguiente nivel. Sé que suena obvio, pero vale la pena hacer la aclaración. Cada uno de estos siguientes pasos ya terminan siendo necesario la ayuda de un profesional. Entonces, por eso es importante dentro del proceso de la salud mental que identifiquemos cuáles son esas dificultades que tenemos. Eh, lo mismo con un proceso de pues, depresión. La depresión es más compleja de pronto trabajarla porque es muy subjetiva. Entonces, ahí sí, en ese caso, es mejor acudir de una vez pues, a un profesional. Pero pues esa primera medida como para empezarnos a ayudar. Y lo mismo con cuando tenemos como objetivos muy claros, esto es un paréntesis, es mejor llevarlos con el proceso a tratar de buscarlo de corrida porque en toda esa corrida puedes que te desgastes y no llegues. Entonces es mejor empezarlo a hacer paulatinamente porque de esa manera no desarrollamos comportamientos compulsivos y de esa manera también llegamos pues a los objetivos que tenemos pues como trazados. En segunda medida, usar adecuadamente las palabras, evitando juzgar a las personas por pensar diferente.
Esto pues es de lo más difícil porque tú tienes un concepto ya desarrollado frente a un tema y el tema no es cambiarlo, ¿sí? Sino que si de pronto tú tienes un pensamiento diferente, simplemente plantéalo y obviamente entenderás que la otra persona no va a pensar de la misma manera. Esto que lo estamos viviendo incluso por elecciones, es de lo fundamental, porque muchas veces nos pasa que decimos, yo no entiendo a esa persona por qué va a votar por este o por qué va a votar por este. No, lo que a nosotros respecta es, tú tienes que dar tu opinión. Y si alguna persona está pensando de manera diferente, pero lo está haciendo de una forma en que te está juzgando, que te está maltratando, pues la idea no es hacerle la contraparte, sino simplemente entender de esa manera y ya con tus pares o las personas que piensen de pronto más similar, tú lo puedes compartir. Básicamente eche chisme con los amigos de la otra persona, pero evite el confrontamiento y las confrontaciones, porque al fin y al cabo quienes se desgastan son los dos y no va a resultar absolutamente nada. Entonces, de esa manera también empezamos pues a tener una salud mental mucho más sana. Es algo que a nosotros nos cuesta porque incluso socialmente es lo que más se presenta. El tema de la confrontación siempre, siempre, siempre. Entonces, nosotros incluso desde la iglesia tenemos que ser, uno, el ejemplo, y dos, tenemos que ser un espacio de diálogo. Y el diálogo tiene dos partes. Entonces, eso como segunda medida. La tercera es ejercer control en lo que a cada uno compete para lograr transformar el miedo en oportunidad de aprendizaje. Eso yo se los he venido diciendo desde hace mucho tiempo, que es pues una práctica personal y es que si nosotros tenemos miedos, tratar de romperlos. Como ustedes lo saben, la mayoría lo sabe, creo que de mis más grandes miedos es las alturas. Es curioso que yo he hecho cosas a grandes alturas, pero si me ponen frente a una baranda en un piso 8 del 8 para arriba, pues mi cuerpo no se siente bien. Pero de alguna u otra manera, el hecho de estar expuesto a ciertas circunstancias donde he hecho ciertas actividades me ha ayudado también a que el miedo no me controle. El miedo, como muchas veces lo hemos hablado, es algo que te entierra o es un impulso muy grande. Entonces, la idea de esto es, em, cuando se te presente un miedo, poder tratar de romperlo. Un ejemplo, si tú le tienes miedo a las serpientes, lo más sencillo es, si lo quieres romper, uno puede ir a un zoológico y verlo a través de un vidrio, pero tenerla cerca. De esa manera vas a sentirte un poco como con la dificultad que te genera el miedo, pero también tienes la posibilidad de estoy cerca y de esa manera el cerebro avanza, porque el miedo es un bloqueo. Y cuando tú te bloqueas, el gran ejemplo es en el trabajo, no rindes. Cuando te bloqueas en el trabajo, no haces nada. ¿Por qué? Por miedo a tu jefe, por miedo a que te echen, por miedo a lo que sea. Cuando nosotros entendemos que un trabajo es algo transitorio, que un trabajo no es tu vida, tú empiezas a tenerle miedo a hacer las cosas. Y que al fin y al cabo, cuando te das cuenta que ese trabajo quizás no es tu vida, pues simplemente haces las cosas de la mejor manera posible, pero si pasa algo, no vas a tener como el temor de me echaron, de no voy a conseguir algo más, sino simplemente, bueno, se acabó hasta acá y vamos a seguir. Entonces, por eso, cualquier miedo es importante que lo trabajemos a su manera, puede ser solos, puede ser acompañados, de cualquier manera, pero no dejemos que esos miedos nos controlen, no dejemos que esos miedos nos frenen. El cuarto es, pues este es muy específico, pero lo quise poner, proteger a los menores niños y jóvenes usando la creatividad, el optimismo y el positivismo en las dinámicas familiares. Nosotros venimos de un desarrollo netamente físico, donde el miedo es el que impera en la forma del desarrollo del niño y del joven, incluso de nosotros como adultos. Entonces, la idea es empezar a moderar estas formas, tratar que desde nuestras posiciones ejercer, digamos que la posibilidad de creatividad, de tener más optimismo y positivismo desde la parte pues verbal. De esa manera, cuando nosotros empezamos a transformar nuestra forma de hablar
y de cómo expresamos las cosas, también nuestro entorno empieza a cambiar. Este es muy complejo porque depende también de, digamos que el respeto que tú puedas ejercer frente a un grupo. Si un grupo no te respeta, realmente por más de que tú trates de abrir este espacio, no se va a presentar. Y ahí es donde se empiezan a generar conflictos personales de no me presta atención, de me siento frustrada porque digo algo y de pronto no se hace o no pasa. Entonces, hay un trabajo detrás, pero por lo menos en nuestros espacios, y hay algo fundamental porque nosotros somos de una iglesia cristiana y es que la palabra tiene poder porque el verbo se hizo carne. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a modular y a cambiar esas formas de expresión. Tratar, no todo va a ser paz y amor, no todo va a ser cariño, pero incluso dentro del bullying que nosotros nos hacemos hay cariño. Entonces quiere decir que si hay una forma incluso de ser nosotros, de no perder cierta esencia, de molestar, de reírnos, pero sin perder el respeto. Entonces, por eso lo quise poner, porque es algo que se presenta mucho y que nosotros deberíamos empezar a implementar. El quinto, evitar presiones innecesarias a los niños y jóvenes. Más vale perder un año académico que la salud mental. Eh, Creo que Natalia es la que está estudiando y ya, creo. Pero em, cuando nosotros obviamente dependemos de nuestros padres y, y hay una responsabilidad frente a un tema académico puntualmente, eh, pues nos metemos mucha presión y ahí es donde empezamos a afectar nuestro rendimiento, no solamente académico, sino personal. Entonces, esto lo quise poner porque seguiremos estudiando muchos y algunos empezaremos a enseñar el caso Eider. Entonces, ahí es donde nosotros, yo sé que es mucho más trabajo, pero tenemos que empezar a individualizar las personas con las cuales estamos, la forma en que estamos enseñando, porque de eso depende no solamente tu salud mental, sino la salud mental de los demás. Me explico. Y muchas veces no nos damos cuenta. Si nosotros tenemos un equipo y no enseñamos de la mejor manera, eso va a terminar resultando en un error que después tú tienes que venir a solucionar por no empezar las cosas bien hechas desde el comienzo. Entonces, esa forma en que nosotros enseñamos es mucho más valioso que posteriormente los resultados, porque si tú enseñas bien y haces las cosas bien desde el comienzo, los resultados van a llegar. Y eso es algo que, pues por lo menos en mi caso, he venido bien. Entonces, en la iglesia, también cuando estén llegando personas nuevas, tratemos de lo primero y lo primordial es de la recepción de ellos, de recibirlos de la mejor manera. Y desde ahí ellos empiezan a romper como esta presión social y empiezan a integrarse de mejor manera. Pero todo depende de este inicio. Este punto es desde tus entornos, cómo vas a generar esos espacios de confianza donde no haya presión para las personas nuevas y pues incluso en nuestras familias, que hay una persona que puede tener alguna dificultad, entonces desde ahí nosotros partimos para que no se genere mayor presión para ellos. La sexta es establecer una comunicación no violenta, como ya lo mencionaba, pues la forma en que nos estamos pues expresando eh, también nos ayuda a nosotros y ayuda a los otros. Recordemos que somos parte de, en este caso, de un grupo, somos parte de una sociedad, somos parte de un espacio donde cada uno afecta, donde cada uno mueve, donde cada uno influencia. Entonces, de esa manera, es bueno que empecemos a cambiar también la forma en que nos estamos expresando. Discúlpeme. El séptimo, dialogar en familia y crear planes de acercamiento, de socialización con amigos y familia. Esto es cuando ya hemos detectado que hay algunos problemas de salud mental o alguna enfermedad específica, llámese ansiedad, llámese depresión, llámese trastorno de bipolaridad. Lo bueno es que nos podamos apoyar, en este caso en la familia, pero apoyarnos en las personas que más nos conocen, que nos puedan ayudar para que
podamos pues expresar las cosas. La mayoría de estos casos se presentan obviamente por cuestiones externas, pero también nosotros tenemos una parte fundamental y es que de pronto no expresamos las cosas. Ahí es donde empiezan a desprenderse tantos inconvenientes en nuestra salud mental. El octavo es distribuir adecuadamente el tiempo entre el trabajo, recreación, la familia y los amigos. Y aquí regañarlos a casi todos, porque lo más seguro es que mientras están en la casa están trabajando, mientras están con la familia están en el celular viendo otras cosas y cuando están con los amigos realmente no están con los amigos. Esto es muy importante que le empecemos a dar la importancia a cada uno de los espacios, porque cada una de de estas acciones, trabajo, recreación, debe tener su momento. Entonces, cuando estemos con la familia, aprovechemos para estar con la familia, que después podemos ver el celular. Si estamos, si estamos en el estadio, veamos el partido. Si estamos compartiendo comiendo, estamos comiendo. El mundo quizás se va a acabar, pero nosotros por lo menos le dimos la importancia a las personas que están ahí. Y sobre todo, no llevemos los temas del trabajo a la casa. Quizá de pronto como para soltar un poco con la familia está bien, pero no puede ser que cada que tú llegues a tu casa estemos hablando de los problemas solamente del trabajo, porque entonces ya no va a ser tu espacio de seguridad, ni de confort, ni de tranquilidad, sino que va a terminar siendo una extensión del trabajo y ahí también empezamos a tener problemas de salud mental. Entonces, uno, organicemos nuestro tiempo y dos, démosle la importancia a cada uno de esos espacios. Y tres, démosle la importancia a las personas con las cuales estamos, porque si no, simplemente nos aislamos y después vas a preguntar, venga, pero esta persona, ¿por qué no me volvió a hablar? Entonces después llegamos a la casa y ve, mi mamá, ¿por qué está brava? Ah, que lo más seguro es que estás con el mismo tema siempre y no estás haciendo algo para cambiarlo. Entonces vean que nosotros mismos somos los que estamos trayendo muchos de los inconvenientes de nuestra salud mental a los espacios donde no. Como les decía, si van a hablar de un tema, por ejemplo, con la familia, de algún inconveniente, está claro que va a ser para eso. Pero entonces también debemos generar un plan de acción, planes de acercamiento para hacer esos cambios. En el noveno, los seres humanos somos seres sociales y por ende la salud mental depende de la conexión entre unos y otros. Aquí es la típica de, si te está afectando, aprende a soltar. Si alguien te está afectando en tu vida sentimental, laboral, lo que sea, tienes que empezar a soltar, porque empiezas a vivir solamente en torno a esa persona o en torno a esa cosa y nos está afectando completamente y no solamente será con esa persona, sino que te va a afectar con tu familia, te va a afectar con tus amigos y al fin y al cabo pues te termina desmoronando la vida. Entonces, tenemos que aprender sobre todo esto, a cómo nos estamos relacionando con los demás y a quién le estamos dando importancia en nuestras vidas, porque muchas veces eso es lo que más daño nos causa. Y el décimo de cómo ayudar es no tratar de luchar contra las emociones, recibirlas como cuando se recibe una visita. No hay que dejarse dominar por ellas, reconocerlas, ponerles nombre y darles tiempo a que bajen de intensidad. Siempre la expresión creativa podrá ayudar en estos casos, escribir, dibujar, pintar, hacer música o bailar. Entonces, para terminar en estos aspectos de cómo ayudar para nuestra salud mental, aquí están los casos como más claros. Cada uno tiene un don, cada uno tiene un gusto, cada uno tiene una forma de expresar su forma de ser y su ser. El escribir, el dibujar, el pintar, el hacer música y el bailar están descritos como las de las mejores formas porque pues, es una extensión de lo que tú eres. Puedes hacer todos, puedes hacer una. Y no solamente eso, por ejemplo, patinar, hacer un deporte, nadar, caminar, abrazar un árbol, incluso. Usa la forma en que tú crees y sientes que es más tuya para empezar a dejar todas esas sensaciones. Es muy maluco cuando uno se pelea con alguien porque uno dice, ah, no, yo ya lo olvidé. Y es mentira.
tú terminas peleando contigo mismo y contigo misma por mucho tiempo. Y ustedes no me dejarán mentir. Uno siempre gana las peleas mientras está bañando. Uno siempre gana las peleas después de que peleó. Uno siempre tiene el mejor argumento. Pero, ¿los vas a usar? No. ¿Los vas a borrar? No. ¿A quién estás haciendo daño? A ti. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nuestra salud mental, la verdad, es muy frágil. Es muy, muy frágil. Pero en nosotros está el saber en quién estamos confiando. Uno. Dos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tres, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Y cuatro, que no lo puse, pero muchachos, si alguien necesita ayuda, busquen ayuda. Porque dicen que nos han vendido la gran mentira de que este mundo tiene que ser solamente para los fuertes. Eso en la selección natural está perfecto, pero nosotros que tenemos la posibilidad de recibir ayuda, busquemos ayuda si es necesario. Esto no nos va a hacer menos, todo lo contrario, nos va a hacer mucho más y nos va a servir de mucho. Para finalizar, les voy a poner un videito, no importa si no escuchan el audio, eh, no importa si no escuchan el audio, simplemente es como para que lo vean y ya abrimos pues como los micrófonos que los quiero y las quiero escuchar. No, lo siento. Voy a volver a poner. Y bueno, ese fue el videito que les tenía para finalizar.